de hoy es sobre la República Romana. El objetivo de nuestra clase es conocer la República Romana y su extensión territorial. ¿Ya? En un principio, lo que era Roma estaba manejada por una forma de gobierno que se llamaba monarquía. ¿Ya? La monarquía consistía en que una persona, un monarca, rey, emperador, tenía la facultad de tomar todas las decisiones, ya fuesen políticas, administrativas, judiciales, de un poblado, ¿ya? Pero luego de esta monarquía, se pasó a lo que es la república, ¿ya? La república se originó como un sistema aristocrático que estaba dominado por un reducido grupo social, ¿ya? Este grupo social que dominaba la república eran los patricios, ¿ya? Ellos monopolizaban todos los cargos políticos y religiosos, ¿ya? Este sistema comenzó a ser reformado de a poco debido a las presiones que ejercían los otros grupos sociales que existían en ese entonces en Roma, ¿ya? Otro grupo social, por ejemplo, eran los plebeyos, ¿ya? Estos gozaban de libertad, pero no de derechos políticos, lo que hizo que ellos comenzaran como a reclamar por esto, ¿ya? Y bueno, ellos comenzaron a movilizarse por buscar lo que era la igualdad. Hubieron varias consecuencias durante este proceso y fueron de forma progresiva, ¿ya? Todo fue así de a poco. En algún momento se amplió lo que eran los derechos políticos que tenían los otros grupos sociales. Luego hubo un código de leyes escritas en Roma, y de ahí se empezó a dejar atrás lo que eran las prácticas abusivas que aplicaban las leyes en contra de los estratos sociales más bajos, ¿ya? Y bueno, habían diferentes funciones dentro de lo que era la república, ¿ya? La sociedad romana de ese entonces era patriarcal. ¿Por qué? Porque solo los hombres tenían derechos, ¿ya? ¿Cómo les explico? A ver, solo los hombres que eran los patricios eran un grupo social, luego estaban los plebeyos, solo ellos fueron considerados como ciudadanos con derechos políticos, ¿ya? Dentro de los patricios y los plebeyos existían solo hombres, la mujer no tenía ningún tipo de reconocimiento social, ¿ya? Tanto las mujeres como los niños y esclavos estaban bajo la tutela de un respectivo pater de familia, ¿ya? Un pater era como la persona que mandaba dentro del grupo familiar, ¿ya? Era el hombre que era cabecilla de la familia, y ese hombre pertenecía a un grupo social como los patricios o los plebeyos, ¿ya? No obstante, las mujeres tuvieron un destacado rol en lo que era el ámbito privado, ¿ya? Las mujeres más ricas podían influir en lo que era la política, ¿ya? Aunque las mujeres del pueblo solo tenían que trabajar en los campos y realizaban algunos oficios manuales, o asumían lo que eran las labores domésticas y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, como yo les decía, el funcionamiento de la República fue así. Estaban los cónsules, que eran los máximos representantes del poder civil y militar que existía en Roma, ¿ya? Ellos eran los que convocaban y los que presidían las asambleas. ¿Qué es que convoquen? Ellos mandaban a llamar a la gente y luego hacían la asamblea ellos. Ellos eran quienes hablaban en estas asambleas, ¿ya? Su cargo político duraba un año y luego debían rendir cuenta de las acciones que hicieron durante el periodo de su mando, por decirlo así, ¿ya? Luego estaban los censores. Los censores se encargaban de realizar un censo cada 5 años para determinar la fortuna que tenían los ciudadanos y dividirlos en clases sociales. Hasta el día de hoy existen estas personas, que hacen un censo cada 5 años. No sé si ustedes saben o si han visto que de repente en las puertas pegan un sticker que dice casa censada o algo así. Ya, es lo mismo. Ellos pasan por las casas preguntando a las personas cuál es su ingreso, en ese tiempo cuáles eran sus riquezas, cuáles eran sus tierras, sus propiedades, y dependiendo de eso lo dejaban en un grupo social, ¿ya? Hoy en día se hace lo mismo, en esas encuestas ellos
no sé, te ven cuántas teles hay en la casa, cuántos dormitorios y cosas así para ver dentro de qué grupo social está, ¿ya? Luego estaban los dictadores, que, bueno, era un dictador, ¿ya? Era la magistratura como extraordinaria que existía en ese entonces, como lo que más mandaba, ¿ya? El dictador era la máxima autoridad en caso de guerra o de crisis del poblado, ¿ya? Y estos dictadores los escogían solo los cónsules. Luego tenemos a los ediles. Los ediles eran personas que velaban por el orden público y vigilaban los mercados y los espectáculos. Eran algo así como los guardias, por ejemplo, que tenemos hoy en día, o pongámosle como la policía, ¿ya? Y luego estaban los pretores, que eran quienes administraban la justicia de la ciudad, que puede ser algo así como los jueces que existen en cada jurisdicción. Luego tenemos lo que son los tribunales de la plebe. Ya los tribunales de la plebe representaban y defendían a los plebeyos. Eran así como, disculpen, los tribunos de la plebe. Eran así como, por ejemplo, lugares en donde se reunían y existían también jueces que se podían oponer a los proyectos de ley que existían en contra de los plebeyos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los plebeyos eran una clase social más baja y por eso tenían menos posibilidades de riquezas y tenían menos derechos políticos y por eso ellos comenzaron esta pelea por tener más campo dentro de la política, ¿ya? Luego estaban los comicios y las asambleas, ¿ya? Estos elegían a los magistrados. Los comicios y la asamblea entonces eran quienes elegían a los cónsules, a los pretores, a los édiles, a los censores y atendían todo lo que eran las apelaciones de los ciudadanos. No sé, si un ciudadano era sancionado por ejemplo, no puede en ese tiempo, ¿por qué los podían sancionar? No sé, por no pagar los impuestos correspondientes, ¿ya? No sé, si una persona tenía 5 chanchos, tenía que pagar cierta cantidad de impuestos, y si no pagaba esos impuestos, lo sancionaban, pero él podía apelar a esa sanción, ¿ya? Estos comicios estaban compuestos por ciudadanos o residentes de Roma y en un principio solo los patricios eran los ciudadanos que componían estos comicios o asambleas, ¿ya? Luego con el tiempo los plebeyos tuvieron también el derecho de ingresar a estas asambleas. Luego tenemos lo que es el Senado, ¿ya? El Senado es una institución de carácter vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona entraba al Senado, estaba en el Senado hasta que fallecía, ¿ya? Hasta el último momento era parte del Senado. ¿Ya? Esta estaba compuesta en un comienzo por 300 patricios, ¿ya? Siempre patricios chiquillos porque era como el estrato social más alto que existía en ese entonces, ¿ya? Ellos eran quienes autorizaban las acciones de los cónsules, aconsejaban a los magistrados, controlaban lo que era la política exterior y las finanzas del poblado, ¿ya? Luego entonces tenemos a los patricios. Los patricios eran los aristócratas hereditarios que basaban su poder en la propiedad de la tierra y la explotación, ¿ya? Ellos eran los descendientes de los fundadores de Roma y por mucho tiempo los únicos que tuvieron derecho político. ¿Qué son los patricios entonces? Son la clase social más alta que existía en ese entonces en Roma, ¿ya? Ellos eran en un principio los únicos que tenían derechos, ya sea jurídicos, políticos, sociales, y de a poco, como yo les comentaba, comenzaron ellos a dar un poco más de derechos a los plebeyos. Vania, diga. Entonces eran como la nobleza. Claro, en este caso los patricios serían lo que era la nobleza, lo que nosotros hoy en día conocemos como la clase alta, ¿ya? Luego entonces teníamos a los plebeyos. Los plebeyos eran un grupo más amplio que estaba compuesto por comerciantes, campesinos y artesanos, ¿ya? Ellos estuvieron mucho tiempo excluidos de lo que era la política y lo que era jurídico,
y con el tiempo lograron representatividad y progresión para acceder a los cargos del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos pelearon por conseguir estos derechos. Ya no fue que de un día para otro la gente dijo, ay, ya vamos a dejar que los plebeyos participen en la política. No, ellos tuvieron que pelear mucho para llegar a esto, ¿ya? Los plebeyos serían más o menos como lo que nosotros hoy día conocemos como la clase media, y luego están los soldados y los esclavos, que serían así como ya la clase baja que nosotros conocemos hoy en día, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? Bueno, luego tenemos lo que es la expansión territorial durante la República, ¿ya? Durante la República, Roma fue expandiendo su dominio territorial, lo que la convirtió en la principal potencia política y militar de la época. Y yo les mostraba a la clase pasada un mapa en el que ustedes podían ver que Roma llegó a estar incluso muy cerca de lo que era Grecia, y que Grecia tenía mucho menos territorio que Roma. Roma navegó por todo lo que era el río, y a lo largo de ese río fue creando muchas ciudades diferentes, ¿ya? Y fue conquistando otras ciudades que también ya existían. Estas conquistas fueron posibles gracias a que Roma tenía una gran fuerza militar, como yo les comentaba. Habían personas que no estudiaban y pasaban directo a la milicia, ¿ya? Pasaban a lo que era el ejército, aquí los disciplinaban, los entrenaban para la guerra, y les enseñaban a usar armamentos avanzados, tenían muchas técnicas bélicas, y ellos tenían gran armamento, ellos crearon muchas armas durante su periodo, ¿ya? Para administrar los nuevos territorios también y las enormes riquezas que estos territorios traían, ellos imponían el comercio en estos nuevos territorios, ¿ya? ¿Qué era el comercio para ellos? En algunas ciudades se podía sembrar y cosechar algún cereal, por ejemplo, y en otro poblado se podía sembrar y cosechar, no sé, algún tipo de uva, de aceituna, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos diferentes poblados cambiaban esos cereales por esas aceitunas, y así hacían los tratados, ¿ya? Para que ninguno le faltara nada de lo que necesitaba. Luego tenemos la organización burocrática, ¿ya? Esto era un conjunto de funcionarios que se encargaban de los diversos asuntos administrativos públicos, ¿ya? Y estos se especializaban en las tareas y se dividían lo que eran las responsabilidades, por ejemplo, tareas como, no sé, repartir tierras a ciertas personas cuando lo necesitaban, y ese tipo de cosas, ¿ya? Y bueno, acá podemos ver, chiquillos, entonces el mapa. Los territorios que conquistó Roma fueron denominados provincias, ¿ya? Se les llamaba provincias a todos los territorios que ellos conquistaron, y para administrarlas y gobernarlas tuvieron que crear lo que era una magistratura, ¿ya? Ya que era bastante el territorio que ellos pudieron conquistar, era muy difícil poder manejarlo desde solo el lugar central de Roma, ¿ya? Porque se demoraban muchos días quizás en llegar las noticias, en saber cómo reaccionar ante alguna falta de alguna persona, de algún ciudadano. Entonces crearon lo que eran los procónsules, que era una autoridad máxima que existía en estas provincias romanas. También estaban los publicanos, que eran las personas que cobraban los impuestos o los tributos. Así era más fácil, ¿por qué? Porque el procónsul ya se sabía las leyes de Roma, entonces si alguna persona, por ejemplo, aquí en Ligüeres, cometía una falta, el procónsul era quien lo castigaba, porque si alguien cometía una falta y le avisábamos acá a Roma Central, se iba a demorar días quizás en llegar la noticia, y después días en llegar la noticia de vuelta para saber qué hacer, ¿ya?